Hay muchos proyectos y que la gente desconoce, y ahora con las emergencias generales, por ejemplo la de la biodiversidad, se habla poco y es para mí súper grave, ¿eh? Y ahí claro, tienes el cambio climático que afecta a todo ser vivo y no solo a los humanos, pero en la biodiversidad hay más factores que van de lleno, igual que a nosotros, la contaminación, los pesticidas, insecticidas, que todavía no hay gobiernos que sean valientes y los prohíban de una vez. Aquí se sigue tirando en España una cantidad de mierda en el campo que en otros países de Europa ya se ha reducido en los últimos 5 años, ¿no? Otro tema grave para la biodiversidad es la destrucción del hábitat, pero en el caso urbano es la fragmentación, ¿no? Por eso, si os fijáis, hay muchos estudios en ciudades europeas, aquí en Barcelona se está en ello, que se están haciendo estos corredores, ¿no?, verdes, que en el fondo lo que hacen es conectar parques, como es aquí en el norte, tenemos el de las Aigües, el Guinardó, el Parque Güell, Pi Margall ahora en Palmaría con Paseo San Juan, que se ha enverdecido bastante, y acaban el de la Ciudadela. Este es uno de los ejes, hay otros en otra zona, ¿no? Claro, han detectado los científicos que la biodiversidad urbana, pero también ocurre en el campo, ¿no? Carreteras, cemento, fragmentas el territorio y eso va en contra de la biodiversidad, ¿no? Claro, aquí si has estado observando la naturaleza y tienes años, no hace falta leer ni escuchar a científicos, con tus ojos ya has visto que hay algo que está mal, ¿no?, que va a menos y menos. El caso que todos pillamos es los parabrisas de los coches. Yo cuando era pequeña, en los 60, salías de Barcelona y a los 50 kilómetros el coche estaba lleno de insectos muertos, tenías que parar y los coches no pasaban de 100, ¿eh? En los 90, para llegar a ese nivel de masacre en el Cristal, tenías que ir a 100, 120. Ahora da igual, te pones a 100 y es pim, pam, o sea, no hay, y hay horas del día que no impacta ni uno. Entonces aquí vemos que los insectos es realmente un peligro para todos y para la humanidad también. Ahí cuando decimos insectos hemos de pensar en los buenos polinizadores, aparte de las abejas, que es una gran campaña y todo el mundo es sensible, quizá con la abeja maya ha ayudado un poco, pero hay mucho tipo de insecto que necesitamos para vivir. El día que desaparezcan ellos, yo creo que fue Einstein, dijo, el día que desaparezcan estos insectos es cuestión de días o semanas que desaparezca la humanidad. Pues las abejas, ¿no?, que se decía con el fin del mundo. Exacto. En ese sentido te das cuenta que ahí sí que la gente ya ve, ¿no?, constata que no está a 100 kilómetros ni a 1000 el problema, y ha llegado, ¿no? Porque el cambio climático quizá hay mucha gente que le cuesta todavía entender, lo tiene lejos, ¿no? Hemos tenido un verano de ola de calor, 100 noches tropicales. Para mí ya es una suficientemente prueba de que ya no es ya está aquí y hay que hacer algo. Y si las instituciones van lentas porque es un tema de voluntad política, yo creo que no hay que esperarlos a ellos. Tú vas tirando todo lo que puedas hacer. Bienvenido sea, ¿no? No sé, un jardín de mariposas. Lo puedes hacer en cualquier rincón que tenga sol, esté arresarado del viento, haya 3 o 4 plantas que den flor y comida a las orugas cuando pongan huevos, y un rinconcito con un poquito de agua y tierra. Eso es el principio de un jardín de mariposas, y funciona. Si lo haces, funciona. Aquí lo he visto. Esto se ha convertido en un punto de agua, y esta sequía última, aquí podías ver pájaros bebiendo de todo tipo cada vez más, y si te acercabas, que los pájaros se van volando, los insectos no, yo aquí veía abejas, avispas, mariposas bebiendo agua entre las piedrecitas. Claro, si ellas aquí encuentran agua buena,
es ya un punto que se plantean si aquí pueden hacer una cría o no. Si salen del nido que está en el Parque Güell, tú sabes que son 400 metros alguna especie que busca crear un nuevo hábitat, ¿no? Si esta cubierta no está, tienen que ir más allá y a lo mejor en 400 metros no encuentran el hábitat. Pues ahí se queda, es decir, fragmentar, ¿no?, es lo peor. Entonces a ese nivel hay que también machacar en las facultades de urbanismo y de arquitectura. Cuando hablamos de biodiversidad, a ver, murciélagos, pájaros, muchos de ellos insectívoros, no solo el murciélago, nos regularían el subidón del mosquito tigre o otros que nos van a venir. Claro, los insectos dan de comer aves, a mamíferos como murciélagos, es su plancton, ¿no? Si hay un bajón de insectos, va a haber un bajón de aves insectívoras y de murciélagos. O sea, es que va todo encadenado, ¿no? Cuando hablas de biodiversidad urbana, en este caso se trata tanto de potenciar insectos como también aves y murciélagos. Y aquí hay nidos de pájaros, de murciélagos y de insectos, ¿no? Quizá tengo que controlar las distancias, si no va a ser una escabachina, ¿no? Pero bueno, al menos hay un intento, ¿sabes? Y vas aprendiendo con los errores. Los nidos los tengo que sacar porque con el cambio climático, por ejemplo, el calor ya empieza en abril. Tenemos abriles ya de un calor de junio o julio, ¿no? Está todo descontrolado. Si un pájaro me coge ahora un nido en abril ahí, si es como los 2 últimos años, se fríe la cría. Claro, te has de adaptar. Ahora nos queda eso, adaptar. Ahí quedan bonitas para la foto, pero no han funcionado. Ahora los tengo que sacar de ahí. Mucho sol ahí. Sí. Y las plantas de enredaderas se mueren, tío. Bueno, el pepino este año lo voy a plantar. Lo planté hace 4 y ya puedo. Claro, aquí es una mezcla, algunos legal, pero yo diría que el 80% están en el punto alegal. ¿En el Raval no hay ninguno? Sí, han puesto este de Caladona, este del Patillimona y el Hort del Forat. Pero esto ya es tocando a Passeig Sant Joan. En el Eixample está el Germanetas. Donde hay muchos es en la zona de Montjuïc, sí. Y también por Hospitalet también van a aparecer. Después tenemos estos dos de Sants, ¿no? La Satalia y Fontruada. Sí, que están aquí, son activos en la xarxa. O sea, aquí que estemos en la xarxa activando todo, están Satalia, Fontruada, Patillimona, Caladona, el Hort del Forat, la cubierta, que es donde estoy yo, Quiró. No carga, no carga. Digamos que has conseguido meterte incluso en el ayuntamiento, puede ser, ¿no? Sí. Y que tu voz se oye también en el ayuntamiento. Sí. Has creado o estás en una red de huertos urbanos. Uh-huh. Supongo que los políticos deben estar hasta la picha de ti, hablando que eso es bueno. Todavía no, pero ya, yo creo que en breve, sí. Entonces no sé cómo ¿cuántas cosas haces, así resumiendo, para la audiencia? ¿Y qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que hubo un momento que desencadenó meterme a entender qué estaba pasando dentro del ayuntamiento, porque yo considero que el activismo, en el sentido activismo de lo
llámame ecologista, el nombre que quieras. O sea, yo toda mi vida he intentado, donde he vivido, ser autosuficiente, al menos en la comida. O sea, igual que hay gente que se planta la marihuana, pues está bien plantarse la marihuana, los tomates, las lechugas. Es decir, yo creo que es importante que aprendamos todos a saber cultivar los alimentos. Es que te da un punto de, yo diría, de soberanía como persona, ¿sabes? Quiere decir que te da esa seguridad de que, a ver, si pasa algo, yo sé cómo, tardaré, pero sabré cómo plantar esto, esto y lo otro y cómo gestionarlo, ¿no? Bien, entonces claro, qué maravilla cuando ves que a tu entorno, a nivel social, cada vez hay más gente que se da cuenta de que hay que volver a tener contacto con la naturaleza y con todos estos procesos naturales, aunque vivas en la ciudad, ¿no? Para sorpresa tenemos ya 2 legislaturas consecutivas aquí en el Ayuntamiento, una declaración de emergencia climática en el 20, tanto en Barcelona como en la Generalitat, y claro, piensas, bueno, parece que ya vamos en buen camino, ¿no? Pero en el fondo hay un momento donde ves que aquí yo creo que es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque por un lado ves todos los discursos, todas las publicaciones, todas las campañas en una dirección, y por otro lado cuando ves en directo cómo desalojan un huerto urbano que no hacía ningún daño, todo lo contrario, hacía una función social, hacía una función de enseñar a la gente a ser un poco más independiente, cultivando, ¿no?, sus alimentos. Era súper interesante cómo se desactivaba incluso algún discurso racista, porque venía gente de distintos países y empezábamos a hablar de qué plantas cultivaban en su país y las empezábamos a probar. Muy interesante como esos huertos donde hay gente de distintas culturas, de distintas procedencias, hay biodiversidad vegetal, pero también humana, ¿no? Y eso desactiva el vicio, que si no lo combates no te das cuenta tú mismo y a veces puedes soltar algunas frases que pueden ser de un racismo recalcitrante, ¿no? Y lo estás diciendo tú, ¿no? O sea, peligro, peligro. O sea, cualquier cosa comunitaria hoy en día es fantástica, ¿no? Porque yo creo que ya desactivaríamos eso, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, el día que veo que detienen a gente, que arrasan con excavadoras un proyecto comunitario, que todo era beneficio, y el ayuntamiento te está diciendo que está en esa línea, decides investigar qué está pasando aquí, ¿no? Y empiezas a ir pues a más reuniones del barrio, empiezas a involucrarte en tropecientos proyectos que hay en el ayuntamiento y la mayoría de gente desconoce, algunos son interesantísimos, donde tú como ciudadano puedes participar, aportar ideas y evidentemente no es vinculante, pero sí que llega a la voz de los políticos una especie de aviso, ¿no? Desde, oye, hay algunos ciudadanos que están diciendo, oye, ¿por qué no hacer esto así en vez de asá? Mira qué pasa aquí, es decir, una democracia más directa y un vínculo constante entre el poder del que decide y la gente que está abajo, que es la que está sufriendo las consecuencias de sus actos como decisiones. Es decir, es que es la única manera de solucionar ahora mismo todo, ¿no? Que se escuche más a la gente que está intentando solucionar las cosas, ¿no? Que les diga, oye, necesitamos esto, necesitamos aquello. ¿Cómo se llama el organismo en el que estás metida? Bueno, estoy en varios, para que veáis la lista, es interesante. En el ayuntamiento hay varias líneas de trabajo y, por ejemplo, con el tema alimentario, que es el que me he metido, hay un grupo que se llama Agrópolis, que se reúnen unas veces al año con el Departamento de Ecología y Medio Ambiente. Y es muy interesante porque allí hay expertos, hay ya profesionales, gente que publica libros, cooperativas, que trabajan en este mundo de la agroecología y están todo el día pues proponiendo proyectos, ¿no? Algunos se subvencionan, otros no. Es interesante porque meterte en este grupo, pues yo enseguida veo las líneas que hay de trabajo en la ciudad de Barcelona. Algunas
con ayuda del ayuntamiento, otras más independientes, pero es interesante porque sí que hay autocrítica entre ellos, es un debate intenso cuando nos reunimos. Yo puedo decir que de aquí he aprendido mucho y muchas convocatorias me han llegado a estar metida en el grupo de información, ¿no? Evidentemente también miras y ves hay otros grupos, por ejemplo uno que ahora se ha paralizado y a mí me encantaba, se llamaba LINO, Laboratorio de Ideas de Natura Urbana. Hicimos 3 sesiones, muy interesante porque había gente muy diversa, desde científicos, ciudadanas como yo, mindunguis, ¿no? Sin acreditación ni mucha mochila detrás, pero bueno, ¿sabéis qué hice? Me he dado cuenta que esta cubierta, para hacerla, nos tuvimos que constituir en comunidad de vecinos y eso supone tener un NIF. En algunas de estos proyectos es solo para entidades, no para ciudadanos anónimos, para entendernos. El tener este NIF me ha permitido entrar en estos sitios, ¿no? Y escuchar qué se está haciendo y hablar desde mi punto de vista, que ellos a veces no lo tenían, ¿no? Evidentemente también me doy cuenta que cuando hay el desalojo, el día del desalojo, vienen a ayudarnos a salvar muchas plantas, gente de otros huertos, ¿no? Y veo que hay una red de huertos que no son los huertos que hay en el ayuntamiento, que también existe, y que están allí, tienen su espacio web, sus recursos, sus ayudas. Hay una serie de espacios que a mí me encantan porque son espacios liberados, estaban llenos de mierda, solares vacíos, mientras no se construya se llenaron de ratas, todos sabéis, y de repente hay como 30 y pico espacios donde ha habido, sobre todo se ha potenciado más después del COVID, gente que decide ir allí, limpiarlo y plantar, y es un espacio gestionado, autogestionado, que tiene ese multiservicio, ¿no? Social, porque la gente está sola y allí de repente encuentra un grupo, ¿no? Donde pueden compartir horas, organizar fiestas, hablar de problemas que tenemos, se ayuda, se comparte información y además el verde os aseguro que es terapéutico. La gente que viene y te ayuda a plantar o a regar es que relaja un montón. Está demostrado científicamente que el contacto con el verde nos baja el estrés. Una buena terapia para la ecoansiedad. Exacto, para todo, es terapia para todo. Te vas a dar una vuelta al bosque, al campo, y si no te pega un tiro un cazador, ni te atropella una en moto, es un sitio terapéutico, ¿no? Así que de manera era como maravilloso ver cómo había una mínima organización, pero ya os digo, un cortocircuito de cómo es posible un ayuntamiento reconocido mundialmente como que está en la línea de eso que llaman ciudades más verdes, bla 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 bla, permitía que ocurriera esto. No cuadra, ¿no? Evidentemente sabes que en la política hay mangoneo y con la edad ves que la cosa no ha ido a menos sino a más. Pero ahí es donde descubres, interesante, cómo funciona el tema político en una gran ciudad y el poder que hay en los distritos. O sea, hay un poder oculto en la sombra que por mucho que a nivel del ayuntamiento desde arriba vayan en una línea, depende de quién gane en aquel distrito, puede hacer salvajadas como las que he visto en el del Baix Guinardó. Por ejemplo, aquí en Gracia es impensable, ¿no? Acordaros el grupo de gente, de vecinos, totalmente autoorganizado, y salvan un jardín, el famoso Salven la Alsina. A las 7 de la mañana, 100 personas pararon el corte de la encina, se cargaron el otro árbol. Pero ahora ese jardín ya es gestión comunitaria, se habla con propietarios, el ayuntamiento interviene. Ahí reconciliamos un poco, al menos yo, el poder político de tu ayuntamiento, ¿vale? Pero de repente vuelve a haber otro caso de desalojo aquí, allá, va sumando y ya son varios en un año. Ahí es donde te decides ya meterte dentro para ver
qué está pasando, y ahí no hay otra, que es lo que llamamos la incidencia política. No se trata de hacer un partido y buscar votos, sino de entrar hasta donde puedas. Bien, pues con la Asociación de Permacultura ATA me ofrecen en primavera si quiero representarlos en el Consell de la Sostenibilitat. Bueno, el Consell, para rápido, es una entidad que se creó ya hace 8 años, o sea, ha habido 2, y es una entidad donde se supone que representan a la ciudadanía en general. Allí hay empresas, sindicatos, universidades, y hay una quincena de entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Todos en lo que entraría el tema sostenibilidad, ¿no? Vale, parece muy bonito, fantástico, pero cuando veo todo lo que han hecho hasta ahora y todo lo que han programado, pues decido con ATA presentar una candidatura muy colapsista. Curiosamente la votan y entramos, y evidentemente presentamos ya el día 1 de febrero, era el primer acto, se iba a el antiguo Consell y aterrizábamos los nuevos. Y supongo que por defecto y por haber estado en otro tipo de luchas, enviamos un manifiesto. Ya os lo pasaré. Era el manifiesto que le puse el título de la insostenibilidad, ¿no? Y coincidía en el tiempo en que la semana anterior, en el Congreso de Diputados, se había votado todo en contra de lo que yo entiendo por sostenibilidad, pero no una, no, 3 seguidas, y los presupuestos de la Generalitat, como sabéis, estaban chantajeando el Partido Socialista en no aprobarlos con la condición de 3 proyectos que ya teníamos todos superados y abandonados. Por ejemplo, la B40, 30 años hace que se ganó con movimientos ecologistas, no tirarla adelante, estaba parada. La ampliación del aeropuerto ha tenido varias etapas y ya estaba olvidada. Y el famoso casino del Hard Rock Café, yo ya pensaba que era un chiste malo de Lilla, ¿no? Como no, ¿a qué viene, no? Claro, cuando te das cuenta que a nivel político están apretando por allí y la derecha los apoya, empiezas a pensar, aquí está pasando algo. No, esto no puede ser. O sea, hay una falta de apoyo por parte de los Comuns, supongo, de parte de Esquerra, de alguno de Junts y de la CUP, que no estaban de acuerdo con este cambio, ¿no? A cambio de esto hay que hacer lo otro, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue un golazo, porque el día 1 de febrero por la tarde empezamos, nos dieron la palabra, se ve que el protocolo es este, los nuevos que aparecen allí tienen derecho a palabra, y si has presentado un documento como era el manifiesto de la insostenibilidad, pues ese manifiesto ya estaba en manos de los 80 y pico que están en el Consell, ¿no? Bueno, pues imaginaros que me dicen, tienes 3 minutos, no puedes leer el manifiesto, sino simplemente presentar a la nueva asociación que va a participar. Yo la verdad es que no pude más, tenía el micro en la mano, presenté a la permacultura, que muchos no conocían, a la asociación, pero se me fue el recordatorio, y una cosa que me puso todavía más dura en el discurso fue que el único que presentó otro documento para hablar el día 1 fue el Grupo Socialista. Y lo miro antes de intervenir, antes de ir, lo han presentado y fliparíais. Presentan como si fuera suyo un proyecto que viene de Europa, cuidado, no viene de abajo, la tema como tiene que ser, viene de arriba, y es un macroproyecto típico de Europa que buscaban 100 ciudades, se podían presentar, ¿no?, con una historia que se llamaba Net Zero, o sea, emisiones cero 2050. Se presentaron 370 y pico ciudades de Europa con una mínima propuesta de cómo lo iban a conseguir. Se seleccionan 100, 7 son españolas y una es Barcelona. Entonces los socialistas presentan como línea en los siguientes 4 años esta historia,
primero, ellos no la presentan, o sea, ya empezamos mal, pero bueno, miro y el presupuesto era de 3.600.000 euros para Barcelona entre el 2022 y el 2023. Como os podéis imaginar, con esa cantidad no hay nada que hacer. Hay que repartirla entre 4 y punto, pero no solucionas nada para decir, estamos en línea en el 2050, aquí 0 emisiones. Cuando más, encima el grupo que lo ha presentado quiere más carreteras, que sabéis que más carreteras es motivar más tráfico privado, más cemento, más ruedas, que es lo que contamina, más que los tubos ya, más muertes, porque es lo que hacen los coches, es decir, carreteras y cemento, no. Un casino, allí, en lo poco verde que queda al lado de PortAventura, otra vez, más cemento y encima trabajos de qué nivel en un casino, camareros, camareras y croupiers, por favor. Eso no es sostenible. Y para acabar, el tema del aeropuerto. Aquí os voy a decir lo que me he enterado por estar donde estaba, que no va a salir nunca en la prensa. Si os fijáis, el presidente dice, hemos pactado, hemos conseguido eliminar la palabra ampliación del aeropuerto. ¿Perdón? Eso no lo ha eliminado ni Esquerra, ni los Comuns, ni la CUP. ¿Sabéis de dónde viene? De Europa. Europa ha dicho, si ampliáis el Prat, os retiramos la mitad, ¿no? Todo Next Generation. Ya se paró el intento, porque hay un ave que anida allí, no los patos de la Ricarda, no, otra que anida en las playas y que evidentemente ampliar una pista hacia el mar significa acabar, está en peligro de extinción. No me acuerdo del nombre científico, pero me parece maravilloso que un ave haya conseguido ganar la partida, que nos beneficia a los humanos que vivimos al lado del aeropuerto. Es claro, ¿no? Es menos contaminación, menos ruido. En definitiva, que volvemos a lo de siempre. A veces tenemos las herramientas para parar esos macroproyectos insostenibles, pero muy poca gente tiene la información y la vía para decir, mira, nos movemos por aquí y lo conseguimos controlar. Bien, evidentemente no se amplía porque hay alguien que en un momento dado supo moverse, ¿no? ¿Qué hacen los políticos? Han decidido hacer un estudio sostenible para aumentar el tráfico de los aviones en el Prat y conseguir que los de gran capacidad, que son los transatlánticos, puedan aterrizar. Han de ampliar por algún lado. Yo os puedo decir que lo tienen difícil. Coges el plano y no hay sitio, lo único que queda es el mar. Esta semana una empresa privada y ha presentado una propuesta. Espero que alguien encuentre algo que pueda tapar, bloquear esta iniciativa, porque algo sí que nos llega a todos, las voces de las emergencias. Hay una que afecta muchísimo a la especie humana, no por la mierda que echa, sino porque se está acabando, que es la del petróleo y sus derivados. O sea, ahora mismo el queroseno que utilizan la mayoría de aviones, supongo que sabéis que hay países donde ya tienen un problema y no despegan aviones, porque es el que cuesta más de procesar, necesita petróleo de mejor calidad, es decir, van a subir los precios de los vuelos, que por un lado va a reducir la contaminación, pero por otro lado, claro, va a volar el que tenga pasta. Los vuelos baratos se están acabando. Claro, es difícil ahí decirle a la gente, no cojas un avión cuando es más barato que el tren. Oye, tú que contamina, sí, pero oye, los jets privados, mira, no los prohíben. Es ahí donde creo que la incidencia política hay que meterse dentro de estos lugares donde se debate qué es sostenible, qué podemos hacer, y hacerles ver el ridículo que están haciendo, ¿no? Cuando les dice, a ver, ¿usted para qué quiere ampliar un aeropuerto primero al lado del mar, cuando va a subir el nivel del mar en 10 años? ¿No es mejor gastarse el dinero en buscar soluciones en el tren del Maresma?
y las playas del Maresma, los millones del Prat, no tocar, eso hay que mirar dónde meterás eso en 10 años, porque el nivel del mar lo va a hacer inviable, se va a acabar todo, no lo entienden. Viene un temporal no muy fuerte y ya está, hay que echar otra vez tierra a las playas. ¿Por qué no lo hacen como se les avisa? ¿Hay presencia de los científicos en todos estos Sí, estados? sí, bueno, allí cuando votas a las entidades hubo un debate muy interesante este año. Hay unas vicepresidencias y una comisión permanente que se votan cada vez que se hace nuevo, ¿no? Hay 2 vicepresidencias que si no viene el Eloy Badía o quien tenga que venir, ahora lo van a cambiar, pues esta persona sustituye y se sigue el ritmo de reuniones. Este año ha estado bien porque las 2 vicepresidencias recaen en entidades. Una se llama Proyecto Posidonia, que es a la que se dedica al tema marítimo de aquí de Barcelona, ¿no? O sea, hacer estudios, informar al ayuntamiento y a quien sea de lo mal que está, divulgación en escuelas, que está súper bien. El otro es Jitsu, que es un grupo de arquitectos e ingenieros que trabajan para la construcción sostenible y son bastante abiertos de miras. Curiosamente, cuando acabamos la votación, yo aplaudí con mucho énfasis porque dije, bien, 2 que están por la labor, y alguien de no sé qué empresa dijo que no era muy representativo esta vicepresidencia porque las 2 entidades eran sin ánimo de lucro y no habían ni empresas, ni sindicatos, ni no sé qué. Y nos quedamos todos, digo, uy. Y de repente, impresionante, un señor mayor, que era el presidente de las pymes, que en principio para mí sería algo sospechoso, levantó la mano y se acabó la discusión. Dijo, no, perdonad, aquí hay 2 vicepresidencias y hay diferentes niveles de representación. Si ahora este año no estáis de acuerdo porque las 2 entidades son más conservacionistas y tal, tenemos un problema. Habrá que hacer 4 vicepresidencias, porque si no siempre habrá alguien que no está representado. Se acabó la discusión. Es interesante como el más mayor por edad de todos los reunidos, aunque viniera del mundo empresarial, tuvo que recordarnos cómo es lo más básico de la democracia, porque era así la solución. Decías, oye, si este año te quejas de que no estás representado, imagínate que salen los 2 sindicatos que hay aquí, entonces oye, no estamos representados. Tendrías que hacer una vicepresidencia para cada tipo de entidad que hay aquí representada.